y que esta es una victoria para Evo Morales en función de que se ha ratificado la determinación del 2017, que él sigue siendo el jefe del partido. ¿Cómo reciben esto y cómo va a ser la estrategia jurídica en relación a esto que tiene que ver con salvar el movimiento al socialismo y la sigla? Buenas tardes. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Sí, un saludo especial. Mire, hemos conocido ayer esta decisión del Tribunal Supremo Electoral con mucha desconfianza, puesto que si bien en la parte dispositiva y algunos considerandos toma en cuenta algunos criterios lógicos, además, pues este grupo de personas que no es la dirigencia, además, jamás podía haber convocado un congreso y menos aún llevado a cabo un cónclave de ese tipo. Lo hizo a fuerza de fallos del Tribunal de Garantías Constitucionales, lo hizo sin cumplir los requisitos que establece el reglamento del CIFRE, el artículo 8 del reglamento de organizaciones políticas, lo hizo en suma sobre toda la normativa, rompiendo toda normativa vinculante a la convocatoria a congresos y el propio estatuto del MAS y PCP. En todo caso, nosotros en su momento hemos alertado este incumplimiento y habíamos pedido al Tribunal Electoral que no puede hacer ninguna acción sobre esa solicitud porque no tenía ningún tipo de legitimidad. Ayer, por eso, preocupados, veíamos que el Tribunal Electoral rechaza con base en el informe del CIFRE, pero no se refiere a que estas personas no tienen legitimidad para pedir congreso, que es algo que nos ha extrañado muchísimo en principio. Y en segundo lugar, parece que les dice, no cumplen esto, pero poco más, vayan a un tribunal de garantías y ahí van a poder arreglar. O sea, eso entre líneas de lo que leemos nosotros. Por eso hemos mantenido la alarma, una alerta interna dentro de nuestro instrumento político, a objeto que luego estemos a expensas de que ya los anuncios se han dado. Ayer mismo el abogado del Partido Socialista, que es el abogado de estas tres personas en las acciones de amparo constitucional, el doctor Franklin Gutiérrez, decía, vamos a ir a un amparo, siguiendo el libreto que hemos denunciado, la prensa ha denunciado hace un par de semanas atrás, de cómo el procurador daba la forma en la que iban a forzar los tribunales y de esta manera iban a lograr un reconocimiento. Entonces estamos preocupados, es efectivamente un revés durísimo para el gobierno. Si estuviéramos en un Estado de Derecho mínimo, esto no debería tener discusión, ya no habría nada más que hablar del tema y zanjar el asunto. Pero como estamos en un Estado donde gobiernan ahora un grupo de jueces, no puedo generalizar, un grupo de jueces constitucionales, más el ministro de Justicia que tiene más poder que el propio presidente, pues eso es lo que nos preocupa, Gonzalo. Y en realidad nuestro mensaje ha sido siempre de estar alertas, de estar atentos a lo que pueda venir luego de parte de estas personas, tomando en cuenta los antecedentes y cómo se ha dado la figura de que quieren proscribir al MAS y PCP, o asaltando nuestra sigla, como en el Ecuador lo han hecho, y destruyendo al MAS, como lo han hecho en el Ecuador también con la Alianza País, o por otro lado, proscribir directamente al MAS y a su candidato, el hermano Evo Morales. Nosotros, sabe la población y sabe la prensa que hemos impugnado la resolución en la cual nos sancionaban con una llamada de atención grave, la primera llamada de atención, porque es algo muy sencillo que nos sanciona a nosotros por haber llevado a cabo o haber convocado al Congreso, y en la resolución siguiente el Tribunal Electoral lo que hace es dar 120 días a todas las fuerzas políticas, incluso aquellas que ni siquiera han adecuado el estatuto y menos aún han convocado al Congreso. Semejante incongruencia solo se da cuando se quiere atacar al instrumento político del pueblo, MAS y PCP. Por eso hemos impugnado, y esa impugnación está pendiente hasta las siguientes semanas, el día martes, que se cumple el plazo para que el Tribunal Electoral en sala plena resuelva el tema. Doctor, estamos en esa situación de emergencia, mantenemos nuestra situación jurídica así, y vamos a estar en la defensa legal, por supuesto, atentos a que esta decisión del Tribunal Electoral, vamos a ver también la manera de cómo podemos analizar si tenemos que actuar, hacerlo en el marco de la defensa de nuestro instrumento y nuestro candidato. Muy bien. Doctor Wilfredo Chávez, usted se refiere al Tribunal Supremo Electoral por varias fallas procedimentales que se habrían cometido en este tema. ¿A quién responde este Tribunal Supremo Electoral? No está siendo un árbitro objetivo, un árbitro imparcial. ¿Hay vocales que están trabajando para que se proscriba al movimiento al socialismo? A una lógica de proscripción encabezada por el... Exactamente, es una línea de proscripción clara, y al haber fallado el primer reconocimiento, cambia a la vocal choquimia de manera, de paso, inconstitucional. Se nos fue el audio, vamos a buscar recuperar ese audio. Gonzalo, producen un agrador agresivo como es
Aló, sí, no sé si me Sí, lo escuchaba, estoy Gustavo. escuchando. Decía que han cambiado la vocal con el objeto de poner un vocal agresivo dentro del Tribunal Electoral como el vocal Ávila. Y están haciendo eso. A él le han dado el CIFDEC para la administración. El vocal destinado por el presidente ilegalmente, inconstitucionalmente ahora, es quien administra el CIFDE. Y el CIFDE ha sacado un informe, digamos que no se lee, no tenemos el informe completo, pero de la resolución se entiende que algunas cosas sí habría cumplido la gente que ha hecho el Congreso, y eso es totalmente falso, porque ni siquiera la convocatoria la tenían, y menos aún, entonces no tienes la convocatoria, no tienes nada, pero eso valida el CIFDE. Por eso decimos que la prostitución viene del gobierno, porque el agente del gobierno designado por el presidente Arce es justamente el vocal Ávila, que está a cargo del CIFDE, casualmente, mire usted. Entonces, también sabemos que han habido fuertes discusiones en el tribunal y presiones de parte de este señor para ablandar el informe del CIFDE y de que salga esta resolución así con ciertos matices, pero en el fondo queriéndoles dar opciones a lo ilegal. No pueden subsanar, pero les reitero, con un amparo constitucional que están vislumbrando y ya están avisando que lo van a hacer, todo se puede esperar, estamos alertas, por eso nosotros sabemos que eso sería inconstitucional e ilegal, pero bueno, veremos en la batalla legal y con el pueblo. Obviamente se ha anunciado, como usted mencionaba en la primera pregunta, si no logramos nosotros salvar esta situación, los hermanos tienen opciones de hecho, ¿no?, que se darían en caso de que no se pueda, no se defienda y no se pueda concretar una defensa adecuada por la animadversión marcada y la línea política que actualmente sigue tanto el Tribunal Electoral como la sala constitucional en la que ha recaído el caso, y que parece que es la única sala que ya les da bola, como decimos comúnmente, porque creo que ninguna se animaría a hacer semejantes barbaridades como hace particularmente el vocal Campbell. Doctor Chávez, el señor vocal Ávila es el delegado del presidente, él lo ha puesto a Ávila en el lugar, casi está haciendo el trabajo que se le ha encargado, pero hay otros vocales también que están en la línea de Ávila, del gobierno. Hay, por supuesto que hay. Están jugando a mayoría. El otro día, por ejemplo, cuando los sancionan más, dos vocales no son disidentes. El presidente y el vicepresidente, don Hassen Toffer y el señor Vargas, son disidentes, no están de acuerdo. Pero no sabemos por qué no estaban de acuerdo, simplemente se dice no están de acuerdo. En esta decisión asumen por unanimidad, pero la unanimidad es bastante sospechosa, como reitero, porque han dejado varios vacíos. Ahora sabemos que opera este señor presionando a todos. Ha entrado con una actitud en la que ha aislado a los abogados. La opinión jurídica ya no existe en el Tribunal Electoral. Y para este caso lo más llamativo es, Gonzalo, comparando, ¿no?, que cuando eliminan al MAS, supuestamente al MAS y PSP, en el Congreso de la Ocaña había un informe favorable del CIFDE y se inventan el informe de Secretaría de Cámara. Ahora que han estado estos señores haciendo ese Congreso ilegal, ya no hay informe de Secretaría de Cámara, directamente el CIFDE. Habían contradicciones entonces en el informe jurídico y lo que decía Sala Plena en relación a este tema de las resoluciones. Se ha denunciado que hay vocales que han estado desfilando en la... Los otros vocales para cometer esas ilegalidades. Sí, lo escucho, don Wilfredo. Si me decía que habían vocales desfilando. Sí, obviamente. Hay vocales que se dijo que están desfilando hacia la oficina del presidente Luis Arce. ¿Usted tiene información al respecto? ¿Quiénes han ido a esa reunión con el presidente Luis Arce? Bueno, son trascendidos. La verdad es que yo personalmente he escuchado igual comentarios, pero son trascendidos y solo tendría una fuente si fuera prensa. O sea, ustedes saben que nosotros no podríamos decir una cosa que no nos consta, pues cometeríamos delito. En todo caso, la libertad de prensa permite a los periodistas dar fe de algún trascendido de una comunicación, pues es su trabajo. Además, el derecho en la democracia es el principal derecho a la información. No tengo constancia, pero sí los trascendidos, que han habido varios vocales que han circulado por la Casa del Pueblo, personalmente han ido a convocatoria del ministro de Justicia. Es el trascendido que yo he conocido. Usted decía que el Congreso del Alto no tiene legitimidad. ¿Tiene legalidad? Tampoco, menos legalidad. Ni legalidad ni legitimidad. Ninguna de las dos condiciones se cumple, que nosotros hemos verificado a priori, que el Tribunal Electoral, cuando estos señores han ido en septiembre, ha sido al tribunal, no queremos que haya el Congreso de la Ocaña. ¿Qué les ha dicho el tribunal?
ustedes aquí nada, ustedes son organizaciones sociales, vayan al MAS y PSP. Esa es la respuesta del tribunal. Pero cuando ya cambian las cosas políticamente hablando, el tribunal electoral ya se vuelve un árbitro que permite que organizaciones sociales realicen actos políticos y les fiscaliza, les permite que usen papeles falsos, les permite que usen sellos falsos y no les dice nada. Ese es el cambio oscilante del Tribunal Electoral, y yo me imagino que justamente por esas charlas y conciliábulos que han habido en el poder central ahí por la Plaza Murillo, han habido esta oscilación de actitudes en el Tribunal Electoral que dice muy poco del árbitro. Lo hemos visto al abogado Tawiche, que quería prestarle 12 bolivianos al presidente Evo Morales, cuando Evo Morales había pagado dos cuotas antes del Congreso de la Ucrania. El vocal seguía mintiendo, seguía incidiendo y dice que es imparcial, por ejemplo. Entonces lo más lacónico es que si tenemos una persona que sabemos todos ha cambiado ilegalmente el nombre, forzando una provincia a La Paz, pero bueno, eso tenemos, y realmente eso es lo que tenemos, y habrá que convivir con ello un tiempo más hasta que la democracia retome sus cauces efectivos. Doctor Chávez, ¿dónde se va a definir este tema? ¿En las calles o jurídicamente? Esperemos que sea jurídicamente, que sea en los... primero tiene que ser el Tribunal Electoral, que es el foro llamado por la Constitución para ellos, el árbitro. Nosotros no hemos acudido a la justicia constitucional porque nos daba la gana, sino porque nos hemos visto agredidos. Y lo que hemos hecho es que se pida que se frene nuestro Congreso porque pensamos que tenemos todos los elementos para el reconocimiento del Congreso de la UCAN, pero no se ha dado así. Entonces nosotros hemos tenido que acudir a la justicia constitucional y el tribunal no ha hecho caso. Cuando estos señores que no tenían ninguna legitimidad han acudido, causado, el tribunal calladito a las 24 horas ha dicho una cosa, calladito ha aceptado que le ponga una medida cautelar total, cruzando eso, a que poco más hay un descrédito casi total en las instituciones democráticas, en este caso el Tribunal Electoral y las salas constitucionales, y cuando usted sabe por conocimientos básicos en ciencia política, cuando se rompe la institucionalidad, ¿qué nos queda? Nos quedan las calles. Entonces esperemos que no se quebrante totalmente la institucionalidad al momento forzada por la gente del gobierno, y esperemos que no llegue todavía el momento de las calles. Doctor Chávez, ha salido a decir durante todo este tiempo, y hoy día ha ratificado el ministro Lima, que Evo Morales no puede ser candidato según la resolución 1010. No puede ser candidato ya a la presidencia, decía. Sin embargo, ustedes tienen otra posición. ¿Por qué? Explíquele a los bolivianos por qué ustedes sostienen lo contrario que dice Lima. Bueno, en primer lugar, nos apoyamos en la decisión, en la opinión consultiva número 28, quebrado 21 de junio del año 2021. ¿Qué dice la opinión consultiva a la consulta de Colombia sobre la reelección indefinida? Lo que dice sencillamente es que, en primer lugar, efectivamente no es un parámetro aceptado por la democracia que la persona que está en el poder permanezca en el poder de manera indefinida, reproduciendo poder. Entonces, ¿cuál es la regla que se obtiene de esta resolución? Lo que se obtiene es que sencillamente, para la Corte, y desde el punto de vista democrático, la que está en el poder, que no es Evo Morales de ninguna manera, no puede perpetuarse en él reproduciendo poder. Entonces estamos con eso. Nosotros, en ningún punto la opinión consultiva establece que las ex autoridades o los que ya han dejado el cargo no pueden volver a postular. Y hemos puesto de ejemplo Lula da Silva. Lula, ya vigente la opinión consultiva 2020, la opinión consultiva 28, quebrado 2021, el año 2022 ha sido candidato en el Brasil. Y las condiciones de la Constitución de Brasil y Bolivia son iguales en cuanto a la elección. Se puede una vez ser reelecto, luego dejar el cargo y luego nuevamente postularse. Entonces, eso ha pasado con Lula en iguales condiciones, y Lula actualmente es el presidente de Brasil sin una observación del sistema interamericano, menos aún con observaciones que atienen a la Carta Democrática. Entonces, mire usted que estamos ante una figura ya que ejemplifica cómo se ha resuelto la opinión consultiva. La sentencia de 10 ni siquiera merece mención, porque es una causa que sigue una persona por su derecho a la libertad de expresión y su derecho a participar en elecciones judiciales. Ese es el caso. Ahí no participa Evo Morales, ahí los razonamientos que dan supuestamente con relación al Tribunal Constitucional, inventándose cosas además a una sala que no le competía en ningún momento hacer control de convencionalidad, pues lo que ha sacado es una decisión que confirma el fallo de otorgarle tutela a este señor,
para que en la convocatoria de jueces, creo que es de Beni casualmente, ¿no? Pueda participar este señor. Bueno, está bien. Pero lo demás que dice, que supuestamente se refiere a la reelección, no tiene ningún sentido porque se llama técnicamente obiter dicta u obiter dictum. ¿Qué quiere decir esto? Que son dichos al paso, no tiene ninguna vinculación jurídica y no, la gente no puede vivir pues, de obiter dicta, de lo que la gente rescata y es obligatorio es la ratio decidendi o la razón de la decisión. La razón de la decisión en ningún sentido proscribe candidatura alguna y menos aún habla de la reelección. Por tanto, discúlpeme, es visible, nos reímos textualmente del planteamiento del señor Lima, que cada vez dice una cosa y otra. Dijo hace un año, hace unos meses atrás, no hay elecciones judiciales. Ya estamos en un proceso que tiene que haber elecciones judiciales, porque tiene compromisos económicos, personales con su bufete, que está pues embargando inclusive intereses nacionales. Entonces, eso es lo que pasa. Yo no pienso en el país, no es militante del MAS, por cierto, igual que Castillo, no son militantes del MAS, pero están en el gobierno porque estamos ante un gobierno que no es del MAS, efectivamente. Termino con la siguiente consulta. Doctor Chávez, usted ha sugerido a Evo Morales ser resarcido por no haber sido incluido como senador, haberse sido anulado en la lista de senadores en las pasadas elecciones con 1.900.000 bolivianos aproximadamente. ¿Por qué lo ha hecho? Y además, recuérdenos cuántas veces ya Evo Morales ha sido resarcido por el Parlamento. Lo que estamos a decir es que efectivamente el año 2020 hemos interpuesto una acción de amparo constitucional en contra de la inconstitucional inhabilitación de Evo Morales para el cargo de senador. Eso ha pasado. Y en ese sentido, nosotros nos ha denegado la tutela en voto dividido a la paz, y en revisión al Tribunal Constitucional, después de más de 2 años, ha determinado que conceder la tutela, además ha declarado responsabilidades civil y penal en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Por ello se debe acudir para que se realice una liquidación y hay una reparación civil al hermano Morales. ¿Para qué? Para que no se vuelva a sancionar a un indígena rebelde antiimperialista, no se le sancione solo por ese hecho, porque no había razón para haberle denegado la tutela esa vez. Hay que crear un precedente para que las autoridades no vuelvan a cometer lo que han hecho. En el caso de la reparación de daño, ustedes saben bien, una vez se le ha reparado daño al presidente Morales cuando era diputado, y él ha sido ilegalmente expulsado del Parlamento por decisión de las autoridades políticas de entonces, era de Jorge Quiroga y compañía. Entonces, mire usted, el tribunal ha dispuesto, igual que ahora, una reparación de daño. ¿Qué hemos hecho? Hemos planteado, de acuerdo a lo que podría haber ganado como senador, una media, y se ha planteado eso, ni más ni menos. Es simplemente suma y resta. No hay ningún arte en lo que se ha planteado, porque nos piden como requisito para este elemento un monto en el que se puede reparar el daño. Esa es la situación, se ha planteado eso. Obviamente Evo Morales jamás se ha quedado con el dinero. En el caso de la primera reparación, dado a las víctimas de octubre, como sabe todo el país, ese dinero que recibió el 2022, el verano del 2002-2003, cuando volvió al Parlamento, lo ha entregado a las víctimas y lo ha entregado a fines benéficos. Si se da el caso en esta situación, igualmente no dudamos que el hermano Evo Morales va a hacer lo mismo. Además, que tomes en cuenta que con su sueldo actualmente, si no lo sabía la población, el hermano Morales paga 2 ítems de colegio en su donde reside, porque no hay ítems para ellos, ¿no? Paga 2 ítems con su sueldo el hermano Evo Morales. Entonces no hay ninguna forma de decir que es algo ilegal. El Tribunal Constitucional ha determinado aquello. En nuestro petitorio no estaba así, no queríamos que le devuelvan sus derechos políticos, pero por práctica el tribunal ha establecido, por la gravedad del caso además, que había que repararle civil y penalmente también al expresidente Evo Morales. Muy bien, don Wilfredo Chávez, le agradezco mucho su tiempo, su mirada, su lectura. Serán los oyentes, los televidentes quienes saquen sus conclusiones de lo que usted nos ha dicho y el actuar también del Tribunal Supremo Electoral. Le agradezco mucho, don Wilfredo. Gracias. Un abrazo, hermano.